Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos este 24 de febrero en una emisión más de la UNAM Responde. El día de hoy les hemos preparado un programa muy variado donde estaremos hablando de uno de los símbolos patrios, pero desde el punto de vista ambiental, ecológico y los riesgos a los que se enfrenta nuestra águila real. Además, tenemos distintas reflexiones sobre fanatismo y también sobre la violencia que se vive en México en contra de los periodistas. Quédense con nosotros durante los próximos minutos y además los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en su pantalla para que sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, como sabemos, esta semana dio inicio la vacunación contra COVID-19 en la fase de refuerzos para los jóvenes de 18 a 29 años en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Dio inicio, como ya sabemos, en orden alfabético y recuerden que es necesario haber completado el esquema de vacunación al menos 4 meses antes. Además, llenar el formulario en el sitio de mivacuna.salud.gov.mx y llevarlo impreso junto con una identificación oficial. Entramos en materia. En nuestro país hay más de 3,000 especies de aves protegidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Una de ellas es el águila real, una especie emblemática del escudo nacional y bueno, que irónicamente se encuentra en peligro de extinción. Para platicar sobre algunas estrategias de conservación que se reproduce principalmente en zonas montañosas, hoy se encuentra con nosotros el doctor en astrofísica José Warman, quien es socio fundador y además el director general de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC, mejor conocida como ENDESU. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y darle la bienvenida en este Hola, ¿cómo espacio estamos? universitario. Gracias por la invitación. Doctor, tiene usted una amplia experiencia en estos temas de conservación, de concientización y desde esta asociación civil que es ENDESU. ¿Por qué no comenzamos por aquí? Tiene más de 2 décadas de trabajo. ¿A qué se dedican exactamente y cuáles son sus principales objetivos y líneas de trabajo? Perfecto. Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable es una asociación civil privada sin fines de lucro y nos fundamos en 1995. La misión, el objeto social de esta asociación es la conservación y el desarrollo sustentable aplicado a los recursos naturales en México. Estamos en nuestro año 26 de desarrollar proyectos de conservación y desarrollo sustentable. Y nuestras líneas de trabajo básicamente son 4. En primer lugar, y están muy interrelacionadas, y que el orden no importa, pero en primer lugar hacemos restauración y conservación de ecosistemas, la recuperación de los servicios ambientales. En segundo lugar, trabajamos en la recuperación y cuidado de especies amenazadas o en riesgo de extinción y sus hábitats, siempre en relación a sus hábitats. Trabajamos en tercer lugar, con comunidades aplicando los principios del desarrollo sustentable para mejorar sus ecosistemas, su aprovechamiento de ellos y su nivel de vida y sus condiciones de vida en general. Y por último, como línea de acción tenemos también la divulgación y la educación ambiental, en donde manejamos varias estaciones digamos, de educación ambiental en todo el país. Trabajamos desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala y desde el Golfo hasta el Pacífico en proyectos específicos. Doctor, lo explica muy bien y queda muy claro que todas estas líneas, que todos estos ejes van de la mano en cada uno de los proyectos que ustedes emprenden. Hoy el que nos tiene aquí, por motivos quizá teniendo como pretexto la fecha que vivimos, que es este 24 de febrero, hablaremos justamente de la situación del águila real. ¿Qué pasa con esta ave emblemática de nuestro país y qué comenzó a suceder en el 2013 y qué tipo de trabajo realizan ustedes desde entonces, doctor? Bien,
El águila real no es un ave como otras en México. Eh, ha sido ya por lo menos por 700 años el símbolo de las culturas que se han desarrollado en lo que ahora llamamos México desde la época prehispánica y la fundación de Tenochtitlan hasta su presencia en el escudo y la bandera nacionales el día de hoy. Y desde el punto de vista biológico, digamos, como especie, el águila real, sin embargo, se encuentra en problemas. El águila real es un ave norteña, está en todo el hemisferio norte. En la subespecie que está en México, está en toda Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Y México, digamos, el centro de México es la parte más sureña de la distribución de la especie. Okay. Y bueno, si tomamos la fundación de la Ciudad de México, pues en el lago de Texcoco había águilas reales, ya no hay. Preguntémonos por qué, y es precisamente el fenómeno que estamos viendo. El cambio el águila real anida en zonas escarpadas de difícil acceso y son monógamas, y como pareja las águilas comparten hacer el nido, cuidar a los aguiluchos y alimentarlos, y hasta que son capaces de volar por sí solos. Y eso es un periodo aproximado de 6 meses. Durante esos 6 meses, las águilas, la pareja, no puede desplazarse mucho. Entonces anida en sitios escarpados cerca de un lugar en donde encuentre alimento, biodiversidad, todo lo que come lo quiere tener asegurado por 6 meses por lo menos. Y si no encuentra esos sitios, sencillamente no anida. Y eso es lo que está pasando. Por el cambio en el uso de suelo, cada vez hay menos lugares viables para su anidación y su alimentación, y entonces la presencia del águila en México se va desplazando hacia el norte, y ahora hay registradas solamente 174 parejas anidantes de águila real, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 174 parejas. ¿En el país, doctor? Muchas, en el país. Ok. Y cada vez las vemos más hacia el norte. Ok, ¿y se siguen reproduciendo en la zona norte del continente? ¿O qué se sabe de esta especie en otros países, doctor? Sí, más al norte hay mucho más águilas y se siguen reproduciendo. Es decir, el peligro no es como especie. Okay. El peligro es que el lugar en donde es el símbolo nacional, y lo ha sido por 700 años, es el lugar en donde ya es amenazado. Es decir, la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la reconoce como una especie amenazada, así como otras organizaciones internacionales, no está en riesgo de extinción, okay, pero puede desaparecer de México. Doctor, pues con esto que nos está diciendo y con la introducción con respecto al símbolo, a la representación que tiene esta ave para nuestro país y que la ha tenido a lo largo de nuestra historia, pues tendríamos que tener una responsabilidad mayor con respecto a su conservación, con respecto a su reproducción. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, como asociación civil para promover este tipo de acciones, doctor? Bueno, como mencioné, una de nuestras líneas de acción es la atención a especies en riesgo de extinción o amenazadas y su hábitat. Eso es desde el origen de nuestra organización en 1995. En una de estas especies en particular empezamos a trabajar con ella en el año 2007,
en ese momento participando con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en una cosa que se llamaba el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, en particular con el PACE, con Programa de Acción para la Conservación de la Especie Águila Real. Esto fue en 2007. Y seguimos trabajando y monitoreando y aprendiendo sobre el águila. Y en 2011 empezamos un proyecto piloto con una metodología que en 2017 culminó con la presentación y aceptación por los expertos de la metodología que seguimos ahora para la conservación del águila real. Y es muy sencilla. Identificamos los sitios de anidación. Segundo, identificamos las áreas de cacería o alimentación a las que me referí antes. Sí. Y tercero, vamos a hablar con los dueños de la tierra, de esas tierras, y proponerles colaborar para hacer un uso que mantenga la biodiversidad en esas áreas y permita que las águilas se sigan alimentando en la época de anidamiento. Ese es básicamente lo que estamos haciendo. En este momento, bueno, hemos trabajado en la parte norte de Zacatecas, en Baja California, y esperamos hacerlo pronto, bueno, también en Coahuila, y esperamos hacerlo pronto en Jalisco. Doctor, dos preguntas sobre este tema. ¿Cómo está conformado el equipo multidisciplinario que se dedica a entender la situación que atraviesa, en este caso, el águila real? ¿Cuál es la situación en México? ¿Cómo se conoce el panorama, el hábitat del que ellas tendrían que estar gozando? Y en este sentido, ¿qué tipo de acciones ustedes pueden tomar para fomentar la conservación del águila, doctor? Bueno, hay 5 áreas que se han distinguido como particularmente importantes para el anidamiento del águila real. Nosotros estamos trabajando en este momento en esta parte que comprende el norte de Zacatecas, el sur de Jalisco, partes de el norte de Jalisco y parte de Coahuila. Lo que hacemos es trabajar con las comunidades. Como dije, trabajamos con las comunidades para poder mantener la biodiversidad que alimenta al águila, que necesite el águila real para seguir anidando en esos territorios. Hay sitios de anidación en abundancia. Están viendo ustedes, por ejemplo, fotografías del perrito llanero mexicano. En sí es una especie en riesgo. Entonces trabajamos, pero además es el lunch favorito del águila real. Entonces trabajamos con el perrito llanero mexicano, si no somos mexicanos, para que tenga sitios en donde cumpla su función dentro del hábitat. Es muy importante. En esos agujeros se conserva el agua, que es muy importante en el semidesierto, pero además es el alimento del águila, ¿no? Entonces estamos manteniendo 2 especies en riesgo dentro de un solo proyecto. Y es eso, no es solo el águila, sino el hábitat que la mantiene, es todo el círculo de la vida. Esto están ustedes viendo al equipo multidisciplinario, hay biólogos, en general la conservación agrupa una serie de actividades. ¿Qué le puedo decir? Yo soy doctor en astrofísica y llevo 25 años metidos en conservación en temas ambientales. Todo el tiempo. Doctor, tocó ya el otro punto que le quería preguntar, que es con respecto al trabajo que realizan en las comunidades. ¿Cuál es la respuesta que ellas tienen? Me gustaría que nos hablara, nos explicara un poquito más acerca de las 2 grandes acciones que me parece pueden ser sus 2 grandes brazos, que uno es la información que se tiene y por supuesto el otro las acciones que llevan a cabo. Sí, y bueno, una parte, muchas de las comunidades con las que trabajamos, por ejemplo en Zacatecas, en el semidesierto, están
descritas, bueno, por las estadísticas del gobierno mexicano como comunidades en pobreza o inclusive pobreza extrema. Entonces ahí el poder crear empleos, el poder crear ocupación, el poder mejorar las condiciones ambientales de las comunidades es muy importante. Y eso es la parte en donde nos hemos tenido que detener por falta de recursos económicos, y eso es lo que hemos iniciado junto con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Hemos iniciado un trabajo de procuración de fondos para el águila real, para las acciones de conservación con el águila real. La mayor parte es trabajo con las comunidades. Doctor, parece No sé si que eso... los... Sí, claro, sí, sí, sí. Parece que nunca son suficientes los apoyos. Siempre es importante que nos vayamos sumando a ustedes, quienes trabajan en asociaciones como esta, los recursos económicos, por supuesto, las comunidades, las familias. Pero estamos terminando la entrevista que se refiere al Águila Real. Me gustaría que nos hablara algunos de los logros que han tenido y si pudiera ligarlo con la importancia de hablar y de tener muy claro el comportamiento y nuestra responsabilidad como seres humanos, no solamente en la conservación del águila real, sino de la biodiversidad en general, doctor. Bueno, los seres humanos somos una especie que, como todas las demás especies, nos desarrollamos alrededor de ecosistemas y dependemos de ellas. Damos por un hecho de que hay agua, aire, tierra, alimento, y no es un hecho, no. Esos son los productos de los ecosistemas que nosotros aprovechamos. En la medida que los ecosistemas se degradan y se echan a perder, nos afecta directamente, nos afecta en nuestro aire, nuestra agua, nuestra alimentación, nuestra economía, nuestros esquemas sociales y culturales. Todo está ligado con el resto de las especies y el ecosistema en que vivimos. Por eso la gente de las montañas son culturas diferentes a la gente de las costas y las del norte a las del sur. Y dependemos de la biodiversidad y somos parte de la biodiversidad, y actuar en favor de la biodiversidad es actuar también en defensa propia. Tenemos que crear una cultura de coexistencia con todos los ecosistemas y la biodiversidad para que nuestros descendientes tengan un lugar en donde crecer, alimentarse, oxígeno, agua, comida. Es como gente urbana, tenemos que recordar que el agua no viene de la llave y los pollos no vienen del súper, sino que detrás de la llave y detrás del súper hay toda una serie de procesos biológicos, ambientales y sociales que tienen lugar, sin los cuales nos quedamos sin pollos y sin agua. Básicamente, así de claro, Recordémoslo doctor. siempre. Exactamente. Y para entender, pues hay que conocer, así que la invitación a acercarnos a esta asociación civil, la página está apareciendo en nuestra pantalla, www.endesu.org.mx, para ser conscientes, pero además también, doctor, me parece, para maravillarnos de todo lo que está ahí a nuestro alrededor y seamos conscientes y responsables de que nuestra salud depende justamente de la salud de ese ecosistema, de ese entorno, que no solamente es nuestro entorno, sino es el entorno de todos estos seres vivos que habitamos este planeta llamado Tierra. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, por estos trabajos, por esta conversación. Esperaremos en algún otro momento, doctor, retomar la conversación para hablar de la importancia del trabajo de investigación, de conservación en otros ámbitos y no solamente con el águila real. Muchísimas gracias, doctor José Guarman, director general de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ustedes por el espacio, y los invitamos a ver nuestra página, qué hacemos y los proyectos que estamos haciendo en todo el país. A sus órdenes para cualquier pregunta y
cualquier material que pudiéramos servirles. Gracias, doctor. Estaremos Gracias. en contacto y por lo pronto en verdad es una invitación a echarnos un clavado a esta página, que en verdad nos vamos a maravillar de lo que está ahí a nuestro alrededor y además de lo que ustedes hacen como asociación civil. Muchísimas gracias y hasta pronto, doctor. Hasta pronto. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, cambiamos de tema. En nuestro panorama noticioso sigue estando también lamentablemente la violencia que se vive en el país en general y de los asesinatos contra periodistas. Sobre esto va la reflexión de esta tarde de Jacobo Dayan. Buenas tardes. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, hizo un llamado al gobierno mexicano a reconocer la crisis de violencia y a clausurar la sección de las mañaneras llamada ¿Quiénes quieren las mentiras? En sexenios anteriores, Andrés Manuel López Obrador retomaba las declaraciones de estos relatores y de organizaciones internacionales como Human Rights Watch para sustentar la crítica muy válida a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, hoy los descalifica e ignora. Esto ocurre en el año marcado por 5 asesinatos a periodistas y 2 atentados. El relator recalcó que quienes quieren las mentiras es un espacio totalmente extraño a los estándares democráticos de libertad de expresión. Además, afirmó que en lugar de condenar tajantemente las varias agresiones contra la prensa, López Obrador haya declarado, y cito, son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar. Esto puede ser entendido por la sociedad como una forma de disminuir la relevancia del problema. Es imposible recordar que México es el país más letal para el periodismo en el hemisferio occidental. Continúa el relator diciendo que no corresponde a la autoridad definir la nobleza, la acertada o calificar la prensa en general. La autoridad no tiene la facultad de hacer auditoría de los contenidos periodísticos. Además, los estándares internacionales le exigen ser tolerantes a las críticas. En lugar de responder las cuestiones de fondo, que tendría que ser la obligación de cualquier mandatario, Andrés Manuel ataca a la prensa crítica. Una de las manifestaciones más evidentes de la erosión democrática en un país es la estigmatización de grupos y personas que expresan una opinión distinta al discurso oficial. Buenas tardes. Esto con respecto a la situación actual, pero cambiamos de tema. Es día de Radio Aventureros y Eitan Cruz nos habla esta tarde sobre ese comportamiento exagerado y a veces poco racional que llamamos fanatismo. Vamos a escucharlo. Una vez escuché la frase, el fanatismo nació el día que un hombre descubrió que otra persona pensaba distinto a él. Hoy en día parece que todo está al revés, pero ¿cuándo no lo ha estado? Desde tiempos inmemorables, todo tipo de sucesos extraños han aparecido y uno de los que más me intriga es el fenómeno del fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo, según Google, es el apasionamiento exagerado propio del fanático. No es un secreto que las personas tendemos a apasionarnos por algo, pero a veces puede salirse de control, llegar a límites morales y a veces legales con tal de cumplir con una ideología. El fanatismo, en mi opinión, es uno de los grandes males en este mundo, que pensándolo bien, tiene un gran parecido con las ideologías radicales. Lo más curioso es que todos somos fanáticos de algo en nuestro interior. Creo que está bien que tengamos una pasión, pero como dijo Sócrates, todo antídoto en exceso se convierte en vicio. Algo que identifica al fanático es la acumulación de aptitudes autodestructivas y no tener la capacidad de razonar, mientras esté en tela de juicio su pensamiento fanático. En la antigüedad y a veces hoy en día, algunos sacerdotes o personas importantes entendían solo un poco de cómo funcionaba el caos y la naturaleza en este mundo, y le explicaban de forma mística para que el pueblo creyera que se trataba de algún ser divino, cuando simplemente era la rotación de la tierra, creando un amanecer y anochecer, y no la grandeza del faraón. Las personas con más poder y estatus en realidad sí hacen a este mundo girar, y específicamente a las masas, y eventualmente plasmando a la sociedad una realidad entre falsa y verdadera. ¿Y cómo se podría controlar el impulso fanático que está en cada uno de nosotros? Dicen que la humildad es el mejor antídoto, ya que es un golpe al ego, a nuestras creencias, a nuestra realidad.
En mi punto de vista, el fanatismo es una cárcel cancerígena que termina por cegar las posibilidades que tiene una persona en esta vida y solamente centrarse en un espacio pequeño eternamente. Algo que se me ocurre que sería probar de todo y experimentar, aprender para poder crear nuestra realidad única y no dejarnos consumir por alguna realidad que solamente funciona para generar dinero. Y como ya he dicho antes, buscar a alguien con la misma visión, ya que en el corazón del mundo, los que realmente lo hacen girar no son los sacerdotes del faraón, sino tú y yo. Hemos hablado esta semana en distintas ocasiones sobre las emociones, importante guardar un equilibrio y evitar caer en los extremos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Por supuesto, los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día y que lo hace posible. Nos vemos aquí mañana viernes en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.